Grabar, ya. Para hacer la pauta tomamos el costo total de los materiales para construir, incluyendo el terreno, y nos da un costo de adquisición, ¿cierto?, de los materiales de 493.240, lo dividimos por las 32 viviendas y nos dice que el costo, incluido el terreno, son 15.413.750, ¿cierto? Ahora, hicimos lo mismo, los 74 millones del terreno lo dividimos en 32 para sacar el costo del terreno más el porcentaje de utilidad, nos da el costo del terreno a valor, cómo lo vamos a vender, más la utilidad, precio de venta neto del terreno, que está exento de IVA. ¿Por qué ocupamos ese valor y lo dejamos listo? Porque cuando tomamos que es el costo de la vivienda, y le agregamos la utilidad, vamos a tener el precio de la venta neto de la vivienda, pero aquí no está descontado el terreno y tenemos que descontarlo para poder determinar el valor de la construcción. ¿Por qué tenemos que restar el terreno? Porque si no lo restamos le vamos a estar aplicando IVA y el IVA está exento, ¿cierto? El terreno está exento de IVA, ¿ya? Entonces resto el terreno y tengo el valor de la construcción neta. Y a este valor de la construcción neta le agrego el IVA, el 19%. Luego, al IVA, a los 3.481.000, les resto, ¿cierto?, el 65% del mismo IVA. O sea, digo, IVA por el 65% sale tanto, menos. Y me da, ¿cierto?, que la construcción más el IVA menos el crédito, la construcción bruta queda en 19.542.000. Ahora le puedo agregar el terreno para armar el valor de la vivienda. Hasta ahí tenemos recién el valor de la vivienda, que es lo que nos costó al principio. Y ahora que tenemos el precio de la vivienda, vamos a desarrollar el supuesto 1. Nos anticipan el 30% de este valor. Ahí está, el 30% de los 22 millones es 6.839.000. Como tenemos que hacer la factura, debemos rebajar el terreno. En el supuesto 1 dice que se descuenta de un viaje el total del terreno, por eso lo descontamos completo. El saldo que nos queda equivale al precio de la construcción, pero con IVA incluido y con el crédito con todo, ¿ya? Por lo tanto, tenemos el valor bruto de la construcción. Para llegar al neto, lo tenemos que dividir por el factor 1.0665, que es lo que mostramos, ¿cierto?, en el Excel, que es lo que realmente se afectó esta empresa, porque pagaba el 19% de IVA, pero descontaba el 12,5%. Por lo tanto, en realidad pagaba el 6,65% de IVA. Por eso está dividido por 1.0665. Determinamos el valor neto de la construcción y luego le sacamos el IVA débito fiscal, le restamos el 65% al IVA débito, le sumamos el terreno y armamos nuestro anticipo. Aquí está la factura, ¿ya? Aquí ya está la factura desde el valor neto de la construcción, ¿cierto?, más esto otro. Aquí tenemos la factura, desde aquí hasta aquí. Esa es la factura del anticipo. Luego, en diciembre, nos cancelan el saldo. El saldo es el 70% de los 22.797.813 que vale la vivienda. Le restamos el saldo, nos da 15 millones, ¿ya? Como el terreno lo descontamos aquí, lo pagamos completo, nos dimos por pagado como empresa del terreno, lo único que nos deben es el saldo, pero de la construcción. Por lo tanto, este saldo no tiene el terreno, así que no tengo que restarlo, solo que tengo el valor bruto. Lo divido por 1.0665 y salgo el valor neto. Sobre este monto neto saco el 19% del IVA débito, y al IVA débito le rebajo, con el artículo 21 del decreto ley 910 de empresas constructoras, le rebajo el 65% del IVA débito y me da 1.847.980. Sumo, ¿cierto?, la factura que va a ser desde el valor neto hasta ahí y me va a dar el monto que me están pagando. Y esa es la factura que le debo entregar a la persona. Ese sería el supuesto 1 completo. Vámonos al supuesto 2. En el supuesto 2, el mismo anticipo del 30%, pero ahora decidimos no descontar el terreno completo, sino que solo el 30% del terreno. Y lo descontamos. Del 30% del anticipo, descontamos el 30% del terreno y nos da el valor restante como valor de la construcción, valor bruto, ¿ya? Este es valor bruto. Vamos a poner ahí bruto. Como es valor bruto, ¿cierto?, lo que vamos a hacer es que le vamos a
a dividir por el 1.0665 para que nos dé el valor neto. Al valor neto le sacamos el IVA y al IVA le sacamos, ¿cierto?, el 65% y se lo restamos porque es un crédito y ahora sumamos el abono al terreno que estamos recibiendo, que está incluido en los 6 millones del crédito, ¿cierto?, del anticipo del 30%. Y aquí tenemos nuestra factura, valor neto de la construcción, IVA, qué sé yo, de aquí para abajo, ¿ya? Y el supuesto 2, en diciembre nos cancelan el saldo. Nos cancelan entonces el 70%, pero en este caso tienen que pagar también el 70% del terreno, porque aquí habían abonado solo el 30% del terreno. Aquí sería el terreno, ¿cierto? Sería el 70%. Entonces, de estos 15 millones, para hacer la factura, nosotros decimos, estos 15 millones que me están pagando, aquí está la parte del 70% del terreno y el resto es el valor de la construcción bruta. Rebajamos el terreno, tenemos el valor de la construcción bruta. Para hacer la factura tenemos que necesitar el valor neto de la construcción y por lo tanto el bruto lo dividimos por 1.0665, que es el factor, porque realmente este bruto tiene un 6,65 de impuesto. Tenemos el valor neto y le sacamos el IVA débito y al IVA débito el 65%, ¿ya? Si nosotros neteamos este valor es el 6,65. Bueno, agregamos el terreno y tenemos nuestra factura por el monto total, ¿cierto?, que cancelaron. Y esto sería nuestra factura, ¿ya? Esa sería la pauta de corrección de este ejercicio. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Que yo no me preocupé en este minuto de aumentarles los montos, pero cuando esto hay que transformarlo a UF. ¿Cuánto es en UF? ¿A cuántas UF se equivale, cierto, ese valor? Divídanlo por la UF del ejercicio que está puesto. 22.797.813 dividido por 26.824,94. ¿Cuántas UF nos da eso? ¿Alguien que me responda? ¿Cuál era la multiplicación? El valor de la vivienda lo tienen que dividir por el valor de la UF, ¿ya? Y la UF que teníamos era 26.824,94, el que está aquí. ¿Ya? Da 849,87 UF. Exacto, por lo tanto no supera este tope, fíjense en el tope aquí. Ah, se corre. El tope son 2.000 UF, ¿ya? Que son 53 millones y tanto, aquí está. Y el crédito del 65% que puede rebajar también tiene un tope, que es, ¿cierto?, 225 UF, que equivale a 6.035.000. Estos valores tienen que tenerlos pendientes. En este caso yo no me preocupé del tope, porque estos son 840 UF, ¿cuánto era? ¿800 cuánto? 849 UF. 49 UF. Por lo tanto, tiene derecho al crédito, ¿cierto? Al crédito se refiere con el Con el descuento del 65%, claro. Porque esa rebaja, chiquillos, es para la persona que compra la casa. Si ustedes se fijan, esta persona que está comprando la casa está pagando 18 millones por la construcción más el 19% más el terreno. Pero al IVA le están descontando 2.263.000 que los cubre el fisco, el Estado. Es en el fondo como un subsidio, ¿ya? Entonces, para la persona, indirectamente el Estado le está ayudando a que su casa sea más barata. Este beneficio es para la persona que compra la vivienda. Ahora, ¿qué es lo que hace la empresa? Para que también sea ese beneficio para la empresa, esta plata que la empresa no recibe, porque no reciben el IVA débito y a veces tienen mucho IVA crédito fiscal para poder compensarse, ¿cierto? Y al no tener IVA débito no pueden compensar, entonces lo que hacen es que a la empresa constructora
le dan como crédito esos 2.263.000 para que ella pueda pagar IVA con esa plata. O sea, igual le reconoce el 19%, como se lo reconoce como crédito el 65%, para que con ese 65 tenga que pagar, pueda pagar IVA, PPM, retenciones, qué sé yo. Cuando la empresa constructora hace su formulario 29, en su IVA débito va a poner los 3.481.000. O sea, no va a poner la diferencia, no va a poner 6,65. Va a poner el 19%. Cuando digan factura emitida, en este caso va a decir una, IVA débito 3.481.000, va a descontar el crédito fiscal de las adquisiciones, ¿cierto? De los materiales y todo lo demás. Y si aún tiene que pagar, puede descontar este crédito, 2.260.000. Este es el crédito especial de empresas constructoras, ¿ya? Quienes tienen derecho a rebajarlo es cuando las empresas constructoras hacen casas de menos de 2.000 UF o de 2.000 UF hacia abajo. ¿Qué tendrían que tener cuidado ustedes cuando yo les dé los costos? Es que la casa transformarla al tiro a UF para ver si puede o no puede tener derecho al crédito, ¿ya? Si una casa fuera superior a 2.000 UF, ustedes hacen todo lo mismo, pero no pueden descontar el 65% y no pueden trabajar con el factor de 1.0665, sino que con el 1.19. ¿Ya? Ahora, cuando rebajan el 65%, tienen que ver que este crédito no supere al tope. ¿Cuánto es en UF? Este crédito, ¿cuánto es en UF? $2.263.045 dividido por la UF que teníamos, 26.824,94. ¿Cuánto es el crédito? 84 UF. Son 84 UF. 84, ¿cierto? UF. ¿Ya? No alcanza a superar el tope. ¿Cuánto es el tope? Les voy a poner ahí. No supera al tope. No supera al tope. Por lo tanto, lo puedo hacer. Y eso es, el tope es... El tope son 225. 225 UF. ¿Se entiende? Escúchame, Sí, no me profe. alcanza ahí. Ahora entendí. No supera el tope. Como no supera el tope, a ver, no supera, espérense, voy a tratar de achicarlo un poco acá. Ahí. Como no supera el tope, puedo ocupar ese factor. Si este factor me diera más de 225 UF, este 65% yo no lo puedo ocupar y sale cero, porque no beneficia a las personas que compran casas sobre 2.000 UF. ¿Ya? ¿Se entiende? Y este de acá Sí, tampoco profe, supera el tope. Pero si el valor total de la vivienda no superara el tope, significa que el 65 tampoco lo va a hacer, ¿cierto? Que no puede superar uno sí y uno no. Por ejemplo, que el 65% sí superara el tope, pero el valor de la vivienda no. ¿Puede A pasar ver, eso? ¿cuánto sería? Saquen el 225 UF de las 2.000 UF. ¿Cuánto sería en porcentaje? El 65%, saquen el 65%. No, porque hay que sacar el IVA. Háganlo de tarea para que saquen la duda. Pero cuando supera el tope y tiene derecho, entonces puede ser hasta el tope. Si tiene derecho, porque la casa, ¿cierto? En este caso no supera las 2.000 UF. ¿Ya? Tenemos que, déjenme, ahí, igual nomás quedo abajo las 2.000 UF. No supera las 2.000 UF, ¿cierto? Cuando, si tiene derecho porque la casa no supera las 2.000 UF, tienen que hacer el cálculo y lo hacen. Pero cuando este cálculo supere las 225, tienen que poner hasta las 225 UF. Ah, ya. Va ¿Ya? igual entonces, pero claro, pero hasta el hasta tope. el tope de 225 UF. ¿Ya? Mm. Bueno, espero que estén más claros. Voy a dejar de grabar, ¿cierto? Y esto se va a grabar y esto lo voy a subir también.